en realidad no comienza. Si usted puede vivir por Jesús en el hogar, puede vivir por Jesús en cualquier lugar, ¿no le parece? Y si usted no puede vivir por Jesús en su propio hogar, en realidad no tiene ninguna importancia donde usted trate de vivir por Jesús. La fe que no comienza en el hogar es una fe que sencillamente no comienza. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Ellos son las primeras personas que conocemos y debemos aprender a honrarlos. Si no podemos honrar a nuestros padres, ¿cómo podemos honrar a gente extraña? En sus mandamientos, Dios nos dice que no hay que robar, que no hay que matar, no hay que cometer adulterio, etc. Pero antes de decirnos todas esas cosas, nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Me preocupa que en nuestros países, el hogar cristiano, el hogar cristocéntrico, la unidad familiar como institución, está rápidamente desvaneciéndose en el horizonte del moderno liberalismo. El escritor Edgar Gibbon, en su libro El surgimiento y caída del Imperio Romano, da 5 razones para la destrucción del Imperio Romano. Se las voy a leer y pudiera ser que esto le cause verdadero asombro. Primero, el socavar la dignidad y santidad del hogar. Segundo, el aumento de los impuestos y gastar el dinero del pueblo en pan y circo. Tercero, la locura por el placer de los deportes excitantes y brutales. Cuarto, la organización de un ejército gigantesco cuando el verdadero enemigo era la decadencia del pueblo. Y quinto, la decadencia de la religión y una fe convertida en mero formalismo. ¿No es eso escalofriante? El surgimiento y caída del Imperio Romano. Tal vez algún día algún historiador escribirá el surgimiento y caída del Imperio Americano. Dios nos manda que honremos a nuestros padres. Y hoy quiero hablar de cómo usted puede ser el hijo de una madre feliz. Y aunque me estaré refiriendo al papá y mamá, el énfasis primordial ahora será la madre. Si usted quiere tener una madre feliz y un padre feliz, usted debe obedecerlos desde su niñez, adolescencia y juventud. Deseo que cada hijo que escuche este programa oiga lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora vivimos en una época cuando prácticamente todo en la casa funciona por medio de interruptores, menos los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. En la parte occidental de los Estados Unidos se encuentra una gran cadena de montañas llamadas montañas rocosas, y la lluvia que cae sobre esas montañas irá hacia el este o el oeste. En teoría, las lluvias sobre las rocosas terminarán siendo parte del Océano Pacífico o del Océano Atlántico. Esas montañas rocosas forman una división continental. Metafóricamente, hay una división continental en la naturaleza humana, y eso depende de cómo un niño va a ser enseñado, educado. Como yo lo veo, esa división continental es el respeto y la obediencia que los hijos deben tener por y hacia sus padres. Yo no quiero que ninguno de mis hijos o hijas se casen con personas que no tienen ningún respeto por sus padres. Dwight Moody fue el Billy Graham de su tiempo. Y él alguna vez dijo lo siguiente: he vivido más de 60 años y he aprendido algo muy importante. Ningún hombre o mujer que deshonra a sus padres jamás prospera. Jovencitos y jovencitas que me escuchan, deseo que estén muy conscientes de la gravedad del pecado de desobediencia. Eso no es una debilidad, sino una maldad. De hecho, si estuviéramos viviendo bajo una teocracia, ese pecado sería digno de muerte. En Romanos 1 y desde el verso 28, Dios por medio de Pablo habla a una sociedad totalmente depravada y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En este punto algunos me preguntarán: Pastor,
¿Qué es una mente reprobada? Bueno, para saberlo, solo tenemos que continuar leyendo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Por favor, subraye la siguiente frase: desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué significa la frase, sino que también se complacen con los que la practican? Quiere decir que los malos se deleitan viendo a los demás hacer lo malo. Y lo que acabo de leer resume en su totalidad lo que se califica de moderno entretenimiento. Prácticamente en cualquier programa de televisión, en cualquier canal, con la excepción tal vez de canales educativos, a cualquier hora, no es más que una letanía de todas esas cosas. Note que Dios pone el pecado de la desobediencia a los padres en el mismo nivel de la fornicación, la idolatría y la perversión sexual. Dios dice que un hijo que desobedece a sus padres es digno de muerte. ¿Sabe lo que Dios dice será la señal de los últimos días? Una de las señales será la desobediencia de los hijos hacia los padres. Anote al margen 2 de Timoteo 3, los versos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escúcheme. Nunca fue la intención del Evangelio el salvar a la civilización de los escombros. El Evangelio es para salvar al hombre de los escombros de la civilización. Así que no piense que el Evangelio ha fracasado porque estamos experimentando tiempos peligrosos. De hecho, los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo es prueba positiva de que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia lo ha profetizado. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y aquí otra vez, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esta última frase, sin afecto natural, quiere decir sin amor familiar, sin afecto hogareño, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si usted dice que es un cristiano, pero desobedece a sus padres, todo lo que tiene es una apariencia de piedad. Usted no posee lo que es verdadero. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tinta negra en papel blanco. Escuche, el ser desobediente a los padres es invitar el juicio de Dios sobre usted. Por el contrario, el obedecer a los padres es invitar a que las bendiciones de Dios sean sobre usted. Veamos lo que dice Efesios 6, los 3 primeros versos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En los 10 mandamientos se nos dice que debemos honrar a nuestros padres. En la epístola a los Efesios se nos dice lo mismo, añadiendo que este mandamiento es el primero con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Desea usted tener una larga vida, una vida próspera? Entonces, aprenda a honrar a su papá y a su mamá. Cuando haga eso, desarrollará carácter, aprenderá autocontrol y recibirá las bendiciones y la protección de Dios.
Y estoy seguro que alguien me preguntará, pastor, ¿qué si mis padres me ordenan hacer algo que es malo? ¿Debo obedecerles? Definitivamente no. ¿Qué es lo que dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ningún hijo debe desobedecer voluntariamente un mandamiento dado por Dios. Pero hay un principio mucho más alto que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hijos deben ser muy cuidadosos en obedecer a sus padres, excepto cuando una orden de sus padres esté en directo conflicto con las órdenes de Dios. Por supuesto, un niñito no tiene la capacidad para discernir la diferencia. Entonces, los padres son responsables, no los hijos, si ordenan a sus hijos que hagan algo incorrecto. Pero enfáticamente quiero decir que la desobediencia es un pecado grave a los ojos de Dios. Así que, hijos, ustedes serán realmente sabios si obedecen a sus padres. A lo mejor bueno sería tener en sus cuartos una placa o cuadro que diga, advertencia, desobedecer a los padres puede ser peligroso para su salud. Y esto no solo por la buena paliza de vez en cuando, que se la merezca. ¿No le parece? Y aunque en estos días eso parezca cosa antigua, la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa es una manera de honrarlos. Otra forma de hacerlo es cuidando de ellos cuando ya sean viejitos. Y esto también lo enseña la Biblia. En culturas seculares que rechazan a Dios, la gente muchas veces deja de cuidar a sus padres ancianos. Simplemente los dejan que se mueran. Triste y lamentablemente, nosotros como sociedad nos estamos volviendo más y más endurecidos de corazón, encallecidos en nuestro afecto hacia nuestros padres cuando envejecen. Y sin embargo, nuestros padres nos aman a pesar de nuestros defectos. Por ejemplo, yo sé que mis padres me amaron a pesar de mis faltas, y yo amé a mis padres a pesar de sus defectos. Sí, tuve que ver por mis padres. Ellos vieron por mí mucho antes. Tuve que cuidarles, porque ellos cuidaron de mí mucho antes. ¿Sabe lo que la Biblia enseña? Y esto a lo mejor les sorprenda que se lo diga yo como pastor de una iglesia, en relación con sus padres, cuando ellos ya estén viejitos. Que su responsabilidad hacia ellos es mayor que su responsabilidad hacia su iglesia. Jamás use su responsabilidad dentro de la iglesia como una excusa para no cuidar amorosamente a sus padres. Permítame mencionar un muy interesante pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 15, empezando con el verso 3. Algunos escribas y fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones? Y Jesús les contestó, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, era digno de ser apedreado hasta que muera. Pero Jesús les hace notar lo que ellos habían implantado como nueva tradición. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora quiero que note cuidadosamente las siguientes palabras de Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Déjeme le explico esto en español sencillo. En tiempos bíblicos había gente que para mostrar su religión iba a la iglesia a cantar alabanzas a Dios, para honrar a Dios con sus labios, y traían una ofrenda para ofrecerla en el templo, y sin embargo, sus padres pasaban tremendas necesidades.
O sea que esas personas no honraban a sus padres. Por eso Jesús les dijo, hipócritas. Lo que esa gente hacía era decir a sus padres, con voz afectada y aspecto santurrón, papá, mamá, este dinero lo iba a usar para cuidar de ustedes. Pero como soy una persona piadosa y santa, he dedicado este dinero a Dios. Algunos de ustedes pueden utilizar lo que estoy diciendo como una excusa para no dar a Dios lo que a Dios le pertenece. Y Él sabe la maldad que hay en su corazón si hace eso, porque tampoco lo utiliza para cuidar a sus ancianos padres. Pero lo que estoy diciendo, mi amigo, es que no hay ofrenda que pueda dar a Dios, no hay servicio que pueda hacer por Dios, no hay alabanza que pueda elevar a Dios que reemplace al honor que debe dar a su padre y a su madre. Y si usted fracasa en hacer eso, Dios dice que usted es un hipócrita. La Biblia dice que si usted no cuida de sus padres cuando son ancianos, no solo que es un hipócrita, sino que es peor que un incrédulo. Anote al margen 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo ve? Usted es peor que un infiel si es que no cuida de los suyos. Muchas veces se usa este versículo para decir que los padres deben cuidar de sus hijos. Pero no es eso lo que este versículo significa. Dice que los hijos deben proveer para sus padres. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso dije que la religión que no comienza en casa simplemente no comienza. Veamos lo que dice 1 de Timoteo 5:4. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Hace usted lo bueno y agradable delante de Dios? ¿Obedece usted a sus padres? Está enseñando, no imponiendo, a sus hijos a obedecer. Ninguna de estas preguntas tendrá una respuesta positiva si es que usted no conoce a Dios en forma personal. Si Dios no es su Padre Celestial, ¿cómo podría obedecerle? Y para ser hijo de Dios, usted debe tener un corazón entregado totalmente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como su Salvador y Señor. ¿Por qué no tomar esa decisión ahora mismo? Para continuar con el estudio bíblico de hoy, permítame hacer un breve resumen de lo que compartí con usted en el programa anterior. La Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Ellos son las primeras personas que conocemos y debemos aprender a honrarlos. Si no podemos honrar a nuestros padres, ¿cómo podemos honrar a gente extraña? En sus mandamientos Dios nos dice que no hay que robar, no hay que matar, no hay que cometer adulterio, etc. Pero antes de decirnos todas esas cosas, nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Me preocupa que en nuestros países el hogar cristiano, el hogar cristocéntrico, la unidad familiar como institución, está rápidamente desvaneciéndose en el horizonte debido al moderno liberalismo. El escritor Edgar Gibbons, en su libro El surgimiento y caída del Imperio Romano, da 5 razones para la destrucción del Imperio Romano. Se las voy a leer. Y pudiera ser esto la causa de su asombro. Primero, el socavar la dignidad y santidad del hogar. Segundo, el aumento de los impuestos y gastar el dinero del pueblo en pan y circo. Tercero, la locura por el placer de los deportes excitantes y brutales. Cuarto, la organización de un ejército gigantesco cuando el verdadero enemigo era la decadencia del pueblo. Y quinto, la decadencia de la religión y una fe convertida en mero formalismo. ¿No es esto escalofriante? El surgimiento y caída del Imperio Romano. Tal vez algún día algún historiador escribirá el surgimiento y caída del Imperio Americano. Dios nos manda que honremos a nuestros padres, y hoy quiero hablar de cómo usted puede ser el hijo de una madre feliz.
Y aunque me estaré refiriendo al papá y mamá, el énfasis primordial ahora será la madre. Si usted quiere tener una madre feliz y un padre feliz, usted debe obedecerlos desde su niñez, adolescencia y juventud. Deseo que cada hijo que escuche este programa oiga lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora vivimos en una época cuando prácticamente todo en la casa funciona por medio de interruptores, menos los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dwight Moody fue el Billy Graham en su tiempo. Y él alguna vez dijo lo siguiente: he vivido más de 60 años y he aprendido algo muy importante. Ningún hombre o mujer que deshonra a sus padres jamás prosperará. Jovencitos y jovencitas que me escuchan, deseo que estén muy conscientes de la gravedad del pecado de desobediencia. Eso no es una debilidad, sino una maldad. De hecho, si estuviéramos viviendo bajo una teocracia, ese pecado sería digno de muerte. Dios pone el pecado de la desobediencia a los padres en el mismo nivel de la fornicación, la idolatría y la perversión sexual. Dios dice que un hijo que desobedece a sus padres es digno de muerte. La Biblia dice que en los postreros días, entre muchos otros pecados gravísimos, los hombres serán desobedientes a los padres. Ahora, lo que voy a decir tal vez vaya a herir sus sentimientos, y hasta puede que se enoje conmigo, pero no se enoje conmigo. Enójese con Dios si se atreve. Porque lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Si usted no ama y cuida de sus padres, no importa cuántas alabanzas cante o las veces que asista a la iglesia o que sus diezmos y ofrendas sean generosos, si usted no honra a sus padres, está negando la fe y está siendo peor que un incrédulo. Si su religión no es evidente y comienza en su propia casa, no será una religión genuina en ninguna parte. ¿Cómo puede honrar a sus padres? Primero, obedeciéndoles cuando usted es aún joven. Segundo, cuidando de ellos cuando estén ancianos. Y tercero, honrándoles en todo tiempo. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, la palabra honrar significa añadir algo valioso a algo. O sea, amar y cuidar de los padres es un asunto serio. Y usted añade dignidad a lo que ellos son. Voy a mencionar algunas maneras en que usted puede dar honor a sus padres. En primer lugar, muestre respeto por ellos. Sin que importe quiénes sean, usted debe mostrar respeto por ellos. Busque Levítico 19:3. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. La palabra temor, aquí, es la misma palabra que usamos para hablar del temor de Dios y significa reverencia. Usted tiene que reverenciar a sus padres. Ahora veamos Levítico 20:9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Algunos jovencitos deben saber que si hubieran vivido en tiempos antiguos testamentarios, ya hubieran desaparecido si hubieran maldecido a sus padres. Si esa ley estuviera vigente en nuestros días, ¿qué miles de jóvenes tendríamos que enterrar cada día? Ah, qué cosa. Proverbios 30:17, metafóricamente es impresionante. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos de águila. Aunque Dios está hablando figurativamente, está diciendo que es una cosa terrible el no mostrar reverencia por los padres. Y no faltará algún hijo o hija que me pregunte: Pastor Rogers, ¿qué sucede si mis padres no son dignos de respeto y reverencia? Bien, quiero decir algo muy claramente.
Solo hijos perfectos pueden demandar tener padres perfectos. ¿Habrá algún hijo perfecto entre quienes me escuchan? Estoy seguro que no. Sé que sus padres no son perfectos. Mis propios padres no lo fueron. Los tiempos más difíciles de la vida son adolescencia y la edad media. ¿Por qué Dios los puso juntos? Eso lo sabremos cuando estemos en el cielo. De paso, ¿sabe por qué los abuelos y los nietos se llevan tan bien? Porque tienen un enemigo común: sus hijos y sus padres. Y aunque sus padres no sean perfectos, usted debe reverenciarlos. En nuestro hogar teníamos pocos reglamentos, pero los que teníamos no los quebrantábamos. La regla número 1 era: no se tolerará la falta de respeto a los padres. Mis hijos alguna vez pudieron haberme faltado el respeto, pero jamás le faltaron el respeto a su madre. Sabían que si lo hacían, iban a tener muy serios problemas físicos conmigo. He visto cómo su madre se ha sacrificado por ellos. Ella pasó por el valle de sombra de muerte para traerlos a este mundo. ¿Cómo puede un hijo no respetar a su madre? Los hijos deben honrar a sus padres, y una de las formas de hacerlo es mostrándoles respeto. En segundo lugar, expréseles gratitud, agradézcales. Los hijos deben aprender a desarrollar una actitud de agradecimiento. Yo no soy un experto en las obras de William Shakespeare, pero algo que él escribió, bien vale la pena el citarlo. Él dijo: más afilado que el colmillo de una serpiente es un hijo ingrato. ¿Agradece usted a sus padres por todo lo que ellos hicieron? ¿O siguen haciendo por usted? Y alguien protestará: pero es que mis padres me disciplinaron demasiado. Mi amigo, nunca se disciplina lo suficiente. Agradezca a sus padres por eso. Conversé con un próspero hombre de negocios que se convirtió al Señor. Me dijo que le había testificado a su padre una y otra vez, pero su padre no escuchaba su testimonio. Él quería ganar a su padre para Cristo, hasta que un día se dio cuenta que los roles estaban al revés. Era el padre quien debía estar instruyendo al hijo. Y cuando le decía a su padre que necesitaba ser salvo, en un sentido le estaba diciendo: papá, esta es un área en la cual has fracasado. Tú debías haberme enseñado estas cosas, pero soy yo el que te lo estoy enseñando. Pero luego pensé: ¿qué es lo que esto hace a mi padre? Le decía que yo no apreciaba todo lo que él había hecho por mí, y en realidad él fue un buen padre que hizo mucho por mí. Un día Dios me dio alguna sabiduría y me senté a escribir una carta para mi padre. Y agradecerle por todo lo que él hizo por mí: los alimentos, el cuidado, el hogar, la ropa, la educación. Le agradecí por la bicicleta y por los viajes para ir a pescar. Le agradecí por sus prácticos y valiosos consejos cuando más los necesitaba. Firmé la carta y se la envié a mi padre. Él leyó la carta, y la próxima vez que hablé con él acerca de Cristo, él entregó su corazón al Señor. Sencillamente maravilloso.
Cuán necesario es aprender a expresar nuestra gratitud hacia nuestros padres. Tercero, escuche sus consejos. Los versos 8 y 9 de Proverbios 1 dice: Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Está hablando de una cadena de oro alrededor del cuello. Alguien dijo que un joven a los 16 años no está seguro acerca de sus padres. A los 19, él siente que los ha sobrepasado. A los 22, y hasta les indicamos cuáles son las rutas escénicas que bien valen la pena recorrer. ¿Significa esto que somos más inteligentes que ellos? De ninguna manera. Eso solo quiere decir que nosotros ya hemos utilizado esa ruta. Ya conocemos el camino. Cuán sabio es el escuchar a nuestros padres que nos aman, y por eso nos aconsejan, a pesar de que muchas veces no queremos escucharles. Cuarto, viva una vida que traiga honor para ellos. Veamos Proverbios 23, los versos 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Viva de tal manera como para que sus padres se sientan sanamente orgullosos de usted, no con vanagloria, sino con agradecimiento a Dios por usted. Verá, los hijos son la extensión de los padres. Cuando yo veo que mis hijos hacen algo bueno, piadoso y digno, eso me proporciona enorme alegría espiritual. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Uno de los grandes gozos de mi vida, antes de que mis padres fueran al cielo, fue el hacer algo por lo cual ellos pudieran regocijarse y pudieran decir: Adrián, hijo, estamos orgullosos de ti. Y yo estoy agradecido por eso. Y en quinto lugar, demuestre a sus padres amor. En realidad, esa es la suma total de todo lo que he compartido con usted sobre este tema. Muéstreles amor. Piense en cuánto debe usted a sus padres, no en términos financieros necesariamente. Ellos le dieron la vida, su sangre fluye por sus venas. ¿Sabía que la cosa más cercana al amor de Dios es el amor de una madre? Yo estoy totalmente convencido de eso. El amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Hoy es el Día de la Madre. Veamos si lo podemos hacer práctico. ¿Por qué no escribe una carta para su mamá, para su papá, diciéndoles cuán agradecido está usted con ellos? Y aunque usted no lo crea, le voy a decir algo. Ellos leerán esa carta cientos de veces. Y cuando mueran y usted revise sus cosas, encontrará esa carta que usted la mandó. La encontrará guardada como una preciosa posesión. Escríbales, visíteles, llámeles, envíeles un regalo. Haga algo realmente especial por su mamá, por su papá. Muéstreles su genuino afecto. Ellos anhelan sentir sus abrazos, sus besos, y hágalo lo más pronto que pueda. Cuando ellos mueran, usted querrá lo mejor en servicios funerales para ellos. Pero escúcheme, las narices selladas no huelen las flores perfumadas. ¿Lo entiende? Hágalo ya, en vez de que mañana esté deseando haberlo hecho. Si sus padres aún están vivos, muéstrenle.
demostrarle su amor y su respeto. Si sus padres ya murieron, viva de tal manera que traiga honor al nombre de ellos. Y agradezca a Dios por ellos y sus inolvidables memorias. Antes de terminar, quiero hacerles una pregunta. Si la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, y así debemos hacerlo, ¿cuánto más se aplica esto a nuestro Padre Celestial? ¿Honra usted a Dios? Quiero decir, ¿le ha entregado su corazón a Él? Puede decir con absoluta certeza que Dios es su Padre. No lo podrá hacer a menos que sea parte de la familia de Dios. ¿Cómo puede nacer en esa familia? Recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor. Le puedo decir, mi amigo, que no hay manera de tener un hogar cristiano feliz sin la presencia central de Dios y Cristo en control de nuestra vida. Piense conmigo en esas antiguas ruedas de madera que usaban las carretas. El borde metálico era su parámetro y el eje era su centro. Piense en su hogar en esos términos. Cada miembro de la familia como los radios o soportes de la rueda. El Señor Jesucristo como el eje central sobre el que gira todo. Y mire los radios. Mientras más cerca están al eje central, más cerca están los unos de los otros. Esa es la manera en que debe ser. Mientras más cerca esté cada miembro de la familia al Señor Jesucristo, mucho más cerca estarán los unos de los otros. Amiga, amigo, si usted todavía no es salvo,